El día de hoy está bonito porque salió el sol y tengo luz, pero al menos en mi cuarto hace frío, entonces estoy muy feliz. De hecho, el día empezó así súper nubladito y estaba como la neblina y los rayos del sol apenas atravesaban y estaba muy bonito, la verdad. Disfruto mucho el clima así. Pero bueno, a lo que entraron en este video es que es costumbre, tradición, no sé, que cada año digo cómo me fue en la escuela. No me acuerdo a quién se lo copié. Creo que a alguien que hizo como todos los libros que leía estudiando letras en primer año. Pero la verdad es que yo nunca incluí eso, creo. O tal vez muy vagamente, porque no llevo un control de todo lo que leo en la carrera y algunas cosas no las acabo de leer y otras sí. Entonces, lo que les quiero contar hoy pues es cómo me fue en mi tercer año de letras inglesas. Y oficialmente acabó hace un mes, creo me puse en la última calificación, pero pues por muchos motivos no había podido hacer este video. De hecho hasta se me había olvidado, pero me inscribí ayer y dije como, tengo que hacer ese video antes de empezar el nuevo semestre. Estoy buscando mi horario del semestre, del quinto semestre, para contarles todo. Y bueno, si no saben, hola, yo soy Amaranta. Tenía mucho que no decía eso. Estudio, bueno, voy a empezar el séptimo semestre de letras inglesas, pero antes estudié otra carrera que es literatura dramática y teatro, también en filosofía y letras. Y no puedo creer, porque siento que eso fue ayer, no puedo creer que estoy a punto de cursar mi último año. Aunque no va a ser mi último año necesariamente. La ventaja que tienes cuando pues estudias y tus padres te mantienen es que solo te preocupas a eso. Entonces, gracias a que mi papá y mi mamá me apoyaban en la primera carrera, pude concluirla casi al tiempo. O sea, me tomó un año más para liberar el servicio social, para concluir con los idiomas y pues los créditos y la tesis. Entonces me titulé un año después de que acabé mis materias de la escuela. Pero ahorita eso no va a ser posible porque mi papá sí me ayudaba de vez en cuando con un poquito de la renta, pero ese poquito me permitía vivir tranquilamente estudiando a tiempo completo la segunda carrera y trabajando en YouTube, colaboraciones, mi emprendimiento, edición de video, todo muy freelance. Pero pues ahora ya no voy a recibir ni siquiera esa pequeña ayuda para la renta, entonces me va a ser imposible tomar el último año de letras inglesas a tiempo completo. Además, este año se supone que tendría que hacer la tesis y el servicio social, ¿saben? Entonces, imposible. No es que la carrera de letras inglesas requiera mucho de tu tiempo o sabes, te quita todo el día, pero la verdad es que algunas veces las tareas sí son muy pesadas, tienes que leer un montón, tienes que escribir, entonces... Y pues la otra verdad es que yo solo quería ser regular en esta carrera, en la segunda, porque quería irme de intercambio. Puedes irte de intercambio si no te fuiste de intercambio en tu primera carrera. Es una regla, lo pregunté en mi facultad. Luego apenas vi un en vivo de una internacional, de la de GESI, y les volví a preguntar en el en vivo en Facebook y me dijeron que no había problema. Entonces sí se puede. Si ustedes van a estudiar una segunda carrera y no se fueron ni intercambio en la primera, sepan que sí pueden aplicar. La cosa es que, como ya les he dicho en otros videos, el intercambio es cosa de suerte. No me gusta que cuando digo eso la gente me diga como, claro que no, yo lo metí. Tu experiencia no es la regla, y la verdad es que mucha gente con buen promedio, con idioma, con todo perfecto, mete el intercambio y no se lo dan. En mi caso pensaban que era por la segunda carrera, incluso mi mamá me dijo como, seguro fue eso, y yo no, porque nadie de mi generación este semestre se va a ir. El año pasado sí tengo una amiga de filosofía, creo, que se fue este semestre, o sea... lo sacó el año pasado y se fue este semestre que está concluyendo. Entonces sé que sí se puede, pero cada semestre cambia la manera en que eligen. No la manera, sino que la facultad que agarran primero. Entonces, bueno, yo quería hacer ese paréntesis por si les interesaba. Pero entonces, dado que no necesito ser regular ya, porque además no me dan becas, si tienes título ya no aplicas a becas de excelencia o a becas de dinero, de manutención, ya no aplicas esas, para esas sí, ya no. Entonces no necesito ser regular y me va a ser muy difícil si intento ser regular mantenerme. Entonces este año ya solo voy a tomar 4 de 6 materias, que aún así es bastante, y de hecho considerando que metí coreano y francés, ya son mis 6 materias que llevaría normalmente en inglesas.
No sé por qué me hago esto, pero la verdad es que sí sé. Y es que la UNAM, pues los idiomas son gratis si eres estudiante. Entonces un curso de francés, un curso de coreano puede salir súper caro si lo tomas cuando ya no tienes estos privilegios, ¿saben? Entonces no quería desaprovechar la oportunidad y de hecho dije como me alcanza a meter otro idioma, pero ya no me alcanza porque en lo que acabo mis créditos y en lo que acabo los cursos de idiomas definitivamente me tuve que haber titulado para ese momento, entonces ya no me alcanza, pero estudiaré coreano y francés hasta el final, espero. Entonces sí, solo metí ya 4 materias. Metí seminario de titulación para hacer la tesis porque eso sí quiero empezar a hacerla. Metí traducción, no con mi maestra favorita porque cambió su horario y ya no me quedaba, así quería tomar otras materias y le voy a extrañar mucho, maestra. De hecho le escribí un correo así de que por favor, maestra, y después le puse como se cancela todo, ya vi que de todas formas no podría, o sea, le estaba pidiendo permiso de tomar la clase, pero salirme antes. Pero bueno, pues tomaré traducción teórica. Regresaré porque quiero hacer mi trabajo de titulación sobre una traducción de una obra de teatro. Entonces, además ahorita Filos anunció como, oye, o sea, si quieres tomar optativas de otro colegio, se puede. Entonces, aunque estoy inscrita en letras inglesas, inscribí mis optativas de teatro. Estoy muy feliz. Metí traducción escénica, esa me emociona muchísimo porque justo quiero que mi trabajo de titulación sea de eso. Y metí crítica teatral con una de mis sinodales de cuando me titulé en teatro, que fue la que me puso de nervios porque me preguntó algo que no sabía y le dije como no sé. Aún así pasé. No dijeron por unanimidad, así que no sé si ella dijo mejor que no pase, pero la cosa es que me titulé. Y en su clase yo me sentía súper tonta, o sea, siempre explicaba cualquier cosa a la maestra y yo me sentía tonta. Ella me dio historia del arte teatral 7 y 8. Entonces ahorita voy a regresar a tomar clases con ella, pero de crítica, y me emociona mucho y espero ya no sentirme tonta. Espero que todos estos años de sabiduría, más sabe, de hecho, el diablo por viejo que por diablo. Entonces espero que ya le pueda entender mejor y aproveche mejor su clase. Y pues eso, ¿estoy tomando otra clase? No, ya no. Entonces me emociona mucho, pero ahora sí, solo queda contarles y vamos a ver cómo me fue este año, porque no me fue muy bien, pero vayamos a ver. Oigan, por cierto, perdón por el clickbait, pero es que luego uno ve mis videos cuando creen que no hay chisme y siempre hay chismes divertidos. Y se me ocurrió ahorita que hice pausa para ir al baño. La diferencia que existe con los primeros 2 años de la carrera de letras inglesas versus los 2 últimos años es que se divide pues, en 2 bienios. En el primero tienes materias que tomar, pero en el segundo bienio tú eliges 2 materias a excepción de 2. Tercer año tomas seminario de investigación y en cuarto seminario de titulación. De ahí en fuera tú tomas lo que tú quieras. Entonces, bueno, eso pasaba en mi plan de estudios al que entré, que fue el del 2009 o 10. Pero yo entré en el 2020 y en el 2021 lo cambiaron. Entonces la generación que viene abajo de la mía está tomando otras cosas de diferente manera, tiene un nuevo plan de estudios, así que igual eso no importa, pero pues digamos que mi experiencia así fue, ¿no? Entonces, en el tercer año me tocó elegir dos materias de área. La carrera se divide o se dividía en traducción, investigación, estudios culturales y didáctica, lingüística creo. Entonces podías elegir materias de cualquiera de estas áreas que fueran 2. Yo escogí traducción. Siempre se divide en 2 clases, que es la teoría de la traducción y prácticas de traducción. Prácticas de traducción curiosamente lo daba mi maestra que me dio en primer año de inglesas, y yo la TKM. Y de hecho desde el primer semestre fue como yo quiero que usted sea mi asesora, y me dijo quién sabe si se pueda, y aún no sé, pero considerando que quiero mi trabajo de titulación sobre traducción, pues a ver qué pasa. Aún no he elegido asesora, no sé cómo funcione, no sé si quieran, entonces bueno, la cosa es que con ella metí traducción, prácticas de traducción, y fue muy divertido porque primero empezamos así a traducir un anuncio, como un eslogan, después no sé, horóscopos, poemas, cuentos, y fue muy divertido. La verdad,
En uno de mis trabajos me puso como que yo tenía una facilidad por traducir literatura, creo. Y sí, pero no creo que... Siempre digo que es como mi talento, pero la verdad no creo que sea así. Creo que es porque lo he llevado a la práctica desde que tenía 15, 14, 13 años. Porque empecé a traducir canciones de Miley Cyrus, de Taylor Swift, de Demi Lovato, de Selena Gomez, de Ashley Tisdale. De hecho encontré un canal donde no solo hacía la traducción, sino que hacía la traducción cantable. Entonces podías cantar la versión en español según yo. Pero pues tampoco es como que tenga formación o interés o algún conocimiento en la música, entonces no sé qué hacía, pero era muy divertido. Y entonces imagínense, llevo muchos años llevando a la práctica eso. De hecho, incluso al inicio de pandemia empecé a traducir todo el disco de Folklore y me quedé en Lover. O sea, como que me empecé a ir para atrás, pero luego me quedé en Lover. Entonces me gusta muchísimo y creo que por eso parece que se me facilita, pero es porque me gusta y lo he hecho mucho tiempo. Y de hecho mi trabajo soñado es traducir para el doblaje o para el subtitulaje. O sea, ay, eso me emociona muchísimo porque siento que se me mezclan las dos cosas de la actuación y de la traducción. O sea, yo no sería la actriz de doblaje, aunque también me gustaría, pero me gustaría mucho traducir y que quede bien con la boca para que lo puedan doblar bien. Ay, eso me encantaría, pero no sé cómo entrar en ese mundo. Pero bueno, entonces en esa materia fui a abrir mi historial y en esa materia saqué... ¡Yes! Mi trabajo final para esta materia era traducir una cuartilla de lo que tú quisieras. Yo escogí una cuartilla del cuento My Visitation de Rose Terry. Les explico más adelante. Me gustó mucho traducirla porque era un fragmento... Bueno, les platico de una vez, por si no han visto mis videos del último año, porque casi en todos lo menciono porque ese cuento lo usé para todo. My Visitation es un cuento que encontré en una antología que se llama Two Friends and Other Lesbian Stories del siglo XIX. Entonces es el primer cuento que aparece y pues obviamente es sobre lesbianas y del siglo XIX. Lo mejor de ese cuento es que además tenía como la onda gótica, porque hablaba de un fantasmita. Ahí les va el spoiler. Si lo quieren leer, pues que en Google debe aparecerles, pero si no, ahí les va. El cuento trata sobre la narradora y su amiga novia Eleanor. Entonces habla pues que siempre fueron amiguitas, pero de pronto una enfermó, se la llevaron a la playa, la narradora, y cuando volvió a la casa donde vivía Eleanor ya se había casado. Entonces la separan ahí y pues ya a la narradora no le queda otra que casarse, y entonces de pronto empieza, ya pasa tiempo, está en su casita con su esposo, de pronto le empiezan a espantar. Siempre ve a un fantasmita y dice como no sé qué onda, qué está pasando, pero pues el fantasma es Eleanor, porque se murió un poco después de casarse. Entonces al final Eleanor se le aparece bien y le dice como te extraño, te amo, no me acuerdo. Y entonces la narradora dice como yo también, y ya, la fantasmita desaparece. Pero esta última visión que tiene es en Navidad. Entonces ella empieza a escuchar como un villancico y entonces creo que sube a su cuarto y es cuando ve a Eleanor y entonces empiezan a sonar campanas y entonces dice como sabes qué, la verdad yo sí amaba a Eleanor pero también amo a este güey, algo así, y acaba el cuento, ¿no? Entonces, o sea, en conclusión eran novias, se separaron y pues obviamente Eleanor murió por eso y se reencuentran al final, pero como se confirma que se aman, pues ya las dos quedan en paz. Entonces yo elegí la última parte para traducir una cuartilla, que es cuando suena el villancico. Entonces me emocioné muchísimo porque siento que el villancico no lo conocemos en español como, o sea, como que no llegó hasta acá, y en inglés tampoco, se perdió. Pero me imagino que era popular en el siglo XIX. Me imagino o lo busqué, no me acuerdo. La cosa es que lo que decía tenía que ver con lo que estaba pasando. Entonces hablaba de pronto de amor, hablaba de cosas por el estilo. Y yo dije, ¿sabes qué? No sé, porque si traduzco el villancico tal cual, si tú o yo lo leyéramos, no entenderíamos las referencias y no, como que no nos transportaría a la Navidad y algo así como súper, no sé, bonito, calientito de Navidad, ¿no? Entonces decidí usar el villancico más usado, pero
que viene desde ese periodo de tiempo y que lo conoces sí o sí. Y es Noche de Paz. Entonces era como noche... ¿Todo qué? Es como todo duerme alrededor y entonces pasa un diálogo. Y luego es como Noche de Paz y pasa otro, Noche de Amor. Y se están confesando el amor y además las dos están quedando en paz con eso. Entonces, no sé, me pareció como una de las decisiones más increíbles que hice. Y creo que mi maestra solo me puso la nota como de era necesario, o sea, pero creo que sí le gustó porque después habla de eso y como que dijo como sí hiciste eso, o sea, siento que sí le gustó, pero más bien era como qué tan necesario es hacerlo, cómo lo justificas, no sé, qué pasaba si no lo hacías, creo que más bien esa fue su pregunta. Entonces, lo que me gusta de la traducción es que te puedes tomar esas libertades y no solo traducirlo, pasarlo al español y ya. Entonces, no sé, me divertí mucho haciendo eso, saqué 10, me puse muy feliz y no sé, me gusta mucho, me emocioné mucho hablando de eso. Pero bueno, la otra materia que tomé de traducción es la teoría de traducción y para mí fue muy difícil porque mi otra maestra me dejaba pues como algunos artículos, ensayos, algunos textos teóricos, pero al final como que no, ella no propiciaba que le entendieras, sino que le tuvieras miedo por no haber entendido. Y a mí me pasa, como ya les mencioné desde teatro, que a veces me siento muy tonta para las clases y simplemente no le entiendo. O sea, puedo leerlo y digo como, o sea, te puedo repetir lo que dice aquí, pero no entendí. Y no sé por qué me cuesta muchísimo entenderlo. Bueno, sí sé, porque solo me pasa con los textos académicos que son como muy complejos, o sea, que son difíciles. Tengo una resistencia muy fea con eso, entonces si suena difícil, tiene palabras rebuscadas, oraciones complejas, yo no le entiendo. Pero si me lo das como para todo el público, yo le entiendo y te saco reflexiones sobre eso, ¿saben? Pero bueno, entonces no le entendía muchas cosas y otras cosas eran como la experiencia de las traductoras. Entonces yo me acuerdo que me tocó exponer un texto que fue curioso porque era sobre una traducción del coreano al inglés. Entonces yo dije, mira, yo tengo un nivel de coreano, pero con eso puedo pues exponer mejor, explicar algunas cosas mejor y así, porque ese texto hablaba sobre cómo tuvo muchos errores la traductora, pero al final creo que ganó un premio por esa traducción. Entonces era ella hablando sobre esa experiencia y me parece que lo hice muy bien, o sea, de verdad me gustó exponer sobre este tema y más te digo que porque venía del coreano y me emocionó. Y ese día que me tocaba exponer, la maestra llegó y dijo como, a ver, ¿qué entendieron de la lectura? Entonces todos empezaron a hablar, ella empezó a hablar y yo así de, o sea, entonces ¿para qué voy a exponer si ya todos hablaron de la lectura? Hasta la misma maestra. Entonces fue muy frustrante porque obviamente mi exposición, pues no les pude decir algunas cositas que no había mencionado antes, pero pues fue muy triste porque no dejó como que yo a lo mejor le preguntara a mis compañeros y compañeras como qué opinan, hablemos, reflexionemos juntos, pero bueno, entonces al final me puso 8 en esa exposición y yo me enojé. Pero pues sí, básicamente su trabajo final era lo mismo que el otro trabajo final, una traducción, que por cierto en ambas clases la traducción no era solo la traducción, sino que era la traducción comentada, entonces tenías que explicar qué decisiones tomaste y por qué. En el de la otra maestra expliqué mucho lo de la Navidad, expliqué cosas de la religión que también veía presentes, expliqué sobre el uso de la narradora, etc. Y en este básicamente igual, solo que elegí en lugar de la última cuartilla, la primera cuartilla, porque podías entregar la misma traducción o podías entregar diferentes. Y como yo estaba volada traduciendo, elegí entregar una traducción diferente. Entonces, entregué eso, pero tenías que hablar además de las lecturas del semestre y pues al final me fue súper mal, no me acuerdo si me sacó 6 o 7 el final. La cosa es que al final saqué 7, fue mi primer 7 de letras inglesas y dije, ya no más con esa maestra, y este semestre me volví a meter con ella, ya veremos qué pasa, pero bueno, porque yo soy muy de priorizar métodos de enseñanza sobre temas. Entonces, o sea, si yo siento que su método no me sirve, aunque me interese el tema, no la tomo. Pero ahora como me interesa y todo el mundo me dijo, si quieres hacer tu tesis sobre eso, tienes que tomar clases de teoría, pues entonces volveré. Pero bueno, entonces tomas esas dos materias de área. Les digo que tomas obligatoriamente seminario de investigación. Entonces les voy a contar el seminario de investigación. En el primer semestre teníamos que investigar sobre un cuento, un poema creo, sobre una cosa literaria y presentaba una investigación de eso. Entonces yo elegí el mismo cuento y pues hablé de la censura,
porque este cuento se publicó en una revista de 1800. Imagínense, o sea, un cuento de lesbianas. Pero como estaba muy escondido entre los fantasmitas y la religión, la Navidad, o sea, termina en Navidad y el fantasma se va, entonces me parecía que también podían haberse hecho tontos los que lo publicaron, ¿saben? Entonces hablé de eso, pero como aún así a lo largo del tiempo, o sea, ese cuento solo se encuentra en la antología que encontré. No se encuentra en las antologías sobre la autora, no se encuentra en otras compilaciones de literatura, o sea, ¿por qué no está en literatura gótica del siglo XIX? O sea, entonces según yo hablé más o menos de eso, creo que me saqué 9. Porque en esa materia, o sea, eso era el trabajo final, pero a lo largo del semestre te enseñan a analizar, entonces te enseñan a investigar. Entonces, primero, ¿no? ¿Qué tema te interesa? Después, cómo te haces las preguntas para ese tema, cómo generas tu hipótesis o tu oración principal, cómo divides tu trabajo, cómo buscas fuentes, cómo citas, o sea, todo sobre la investigación y pues la redacción de un trabajo. Entonces, tengo todo ese material y por eso les digo que también me gustaría hacer un trabajo de cómo hacer ensayos y cómo investigar y todo eso, pero si lo quieren me avisan. Y sí, después, además de tomar estas materias, también eliges 3 seminarios de literatura, que creo que es lo más divertido del segundo bienio, a excepción que, como les expliqué, el plan de estudios cambió justo con mi generación. Entonces, este año dijeron como, ¿qué les parece si ponemos poquitos seminarios? Y lo disminuyeron como a 5 seminarios que no me importan y por eso estoy tomando optativas de teatro. O sea, no es mala onda, pero es un seminario de cine y literatura y a mí no me encanta como analizar el cine. Ya sé que soy actriz, pero no es mi cosa favorita. Seminario de hombres de la literatura. Yo me niego a leer hombres si no me interesan, ¿saben? O sea, como obligatoriamente prefiero darle mi tiempo a las mujeres. Y ya si yo tengo el interés de leer a algún hombre será aparte. Y sacaron seminarios de ese estilo, entonces como que pues no me interesa. Pero bueno, es que el año pasado todavía teníamos muchos seminarios de dónde elegir y yo escogí 3. Literatura fantástica, esoterismo femenino, literatura gótica antes del siglo XIX y mujeres del romanticismo. Entonces, en la primera sí me fue muy mal porque hice estas materias que me siento tonta. Entonces nos dejaban leer sobre cuentos o sobre esoterismo y la verdad es que no la entendía muy bien y me la pasé un poco mal. La dinámica de la clase también se me hacía muy extraña, entonces simplemente me costó. Pero al final creo que la maestra no dejó un trabajo final, entonces yo tenía como mi participación, que igual es esas materias que te obligan a participar y es horrible porque, o sea, yo puedo aquí sentarme y hablar un montón de tiempo porque ya procesé la información, porque sé que lo que digo está medianamente correcto, pero en clase no puedo hacer eso. O sea, yo necesito saber que no estoy diciendo una tontería para hablar, pero creo que tiene que ver porque yo juzgo mucho. ¿Saben? Esa gente que por participar mucho repite lo que dice el profesor o dicen cosas que acaban de decir que así no es. No sé, como que creo que juzgo demasiado a esas personas y por eso no me gusta ser así. Y no todas, ¿saben? O sea, como que hay gente que participa mucho y dices como wow, y hay gente que participa mucho solo por participar o por lucirse y al final no dicen nada bueno. Entonces yo quiero ser así y para ser así yo siento que tengo que pensarlo todo muy bien. Entonces bueno, me cuesta mucho participar en clase, pero de alguna manera con mi exposición, con la participación y todo eso saqué 9 al parecer. Es que en el historial solo aparece como seminario de literatura 1, 2, 3, entonces ¿cuál es cuál? No me acuerdo. Pero bueno, me hubiera gustado más disfrutar esa materia, pero no, me fue difícil. La siguiente materia fue gótico y fue muy emocionante, la verdad. Me gusta mucho estudiar la literatura gótica porque sabía que tenía que ver con el siglo XIX que tanto me gusta. O sea, es como el antecedente, siento, de alguna manera. O sea, en el siglo XIX había literatura gótica y el romanticismo y así, pero como que siento que Jane Austen, por ejemplo, se inspiró de la literatura gótica y así. Entonces me interesaba mucho tomarla. Lamentablemente leímos a muy pocas mujeres. Creo que mi ensayo de parcial lo hice sobre cómo Jane Austen justo en la abadía de Northanger se estaba burlando, parodiando los misterios de Udolfo de Anne Radcliffe.
Entonces eso fue muy divertido porque me gustó mucho la abadía de Northanger o Northanger, no me acuerdo cómo se pronuncia. Y luego para el final agarré mi cuento de lesbiana Night Visitation porque les digo que es gótico y lo comparé con Carmilla. Entonces comparé como un poco en el siglo XIX se representaba a las lesbianas como un monstruo, ¿saben? Como o vampiras o como un fantasma, como algo gótico, algo paranormal, algo sobrenatural, más o menos. Y creo que no salí, o sea, no me fue tan bien, saqué como 7 y en el midterm como 8, la cosa es que al final saqué 8. Es una materia que se me hizo muy difícil, pero la verdad sí creo que aprendí, pero creo que pude haber aprendido más, pero estaba muy saturada por la pandemia, entonces siento que mi cerebro el primer semestre del año pasado no funcionaba como debería o a su máximo y no siento que pude haber aprendido más y hubiera aprovechado mejor la clase, pero simplemente ya no podía. Pero bueno, la siguiente clase fue el romanticismo, mujeres específicamente, entonces la maestra incluyó a mi gran señora Joanna Bailey, de ella hice mi tesis de teatro y mi exposición fue sobre Joanna Bailey, porque en todos los seminarios tienes que exponer, entonces... Pero bueno, mi exposición fue sobre Joanna Bailey y fue muy divertido porque decía que todo lo que hizo Joanna Bailey lo hizo William Wordsworth después. Pero a quien se le atribuye ser el padre del romanticismo es a William Wordsworth. O sea, incluso Taylor Swift lo menciona en su canción de The Lakes, dice como My Words Worth. O sea, es un juego de palabras y menciona Wordsworth, aunque también podría estar mencionando a la hermana, ¿saben? No a él. Ella también hizo cosas muy chidas. Creo que ella también escribió cosas a su hermano, Dorothy. Entonces, pues yo explicaba, ¿no? Cómo Joanna Bailey lo hizo todo antes. Y mi maestra dijo no. O sea, yo dije como al final puse a Joanna Bailey casi que con lentes y dije como la verdadera madre del romanticismo. Y entonces toda la gente, bueno, no toda la gente, pero sí varios compañeros empezaron a decir como no está chido decir que hay un padre o madre. Y yo, o sea, siempre decimos eso de William. Y cuando yo digo que no fue él, porque antes lo hizo Joanna Bailey. Pero ya me pasa cuando muchos elementos de la literatura los nombran como hombres que lo usaron, cuando las mujeres lo usaron antes. Pero más bien eso se le llama antecedente. Como que ellas no iniciaron nada, fueron antecedentes. Pero de pronto viene un fulanito a robarse la idea de las mujeres y él lo creó, él lo hizo. Cuando ni siquiera lo hace tan bien, porque además Joanna Bailey en su primera obra que publicó, bueno, su primera colección de obras de teatro, escribió una introducción que decía como yo quiero que con esto pase esto, esto, esto y esto. Y yo soy la primera en proponer esto, hasta donde tengo entendido. Pero si alguien ya lo hizo, por favor me avisan. Pretendo esto, esto, esto. O sea, como que fue muy clara. Y luego vino como 3 años después Wordsworth y el otro señor a decir como... Creo que publicaron una obra y les fue bien y entonces salieron a escribir a decir como siempre lo pensamos así, ¿sabes? O sea, entendiste esto porque yo quería esto. Después hice mi trabajo de... Bueno, mi exposición de eso. Después creo que también hice mi ensayo parcial sobre eso. Sobre cómo todo lo que se le atribuía como... las características del romanticismo propuestas por Wordsworth en realidad eran de Bailey. Y mi trabajo final fue de el análisis de una personaje de una obra de Joanna Bailey. Entonces yo volada porque es algo que me encanta hablar. Y ya básicamente ese fue mi mi quinto semestre. También tomé el segundo. No, ahí ya solo tomé coreano de oyente. Ese fue mi segundo nivel de coreano y lo tuve que repetir este semestre. Pero bueno, vayamos con el sexto semestre. Sexto semestre fue el semestre que acaba de terminar y siento que ya no me acuerdo qué tomé. Pero bueno, les decía que la obligatoria es seminario de investigación, así que tomé el seminario de investigación 2. Y ahora fue más o menos complejizar lo aprendido el año pasado, de cómo escribir, cómo desarrollar tu investigación. El semestre pasado creo que entregamos 7 cuartillas y este semestre teníamos que entregar más de 12 a 15 creo. Al final creo que entregué como 16 y el tema era libre, pero teníamos que hablar sobre la autoría. Entonces hubo temas muy interesantes donde decían como este personaje es un autor, o como, me encantó el de una compañera, no quiero quemar su tema, pero básicamente era sobre el fanfiction. Entonces era muy divertido, muy interesante.
Y lo que yo quería era hablar de J.K. Rowling como autora y como el fenómeno alrededor de su autoría, pero se me hizo muy difícil porque yo decía como, pero, o sea, yo no tengo un texto de dónde hablarlo, ¿saben? Todo el mundo se agarró un texto y yo no tenía un texto, pero aún así pude hacerlo y me quedó muy interesante. Les digo que fueron muchas cuartillas y hubo cosas con las que mi maestra no estuvo de acuerdo porque me comentó como argumentos que yo daba. Por ejemplo, uno de mis... Entonces, o sea, por ejemplo, creo que ahí la maestra me comentó algo como, no me acuerdo, estaba de acuerdo, no, me comentó algo sobre eso, ¿saben? Entonces estuvo interesante mi ensayo. Se dividía en varios puntos como el seudónimo, las redes sociales, porque yo decía que JK fue una de las primeras en usar las redes sociales para estar en constante comunicación con las lectoras, los lectores, algo que antes no se hacía. Entonces ya no existía como esta separación de que voy a una charla con la autora para enterarme y solo yo me entero que vivo cerca de ella, sino que todo el mundo podía enterarse. Además fue un fenómeno masivo. Entonces hablaba de eso, hablaba de cómo nunca se cayó, o sea, en cuanto a su obra, ¿no? Siempre decía como Dumbledore es gay, de pronto, aunque en los libros podíamos decir que eso no se entendía. Entonces, ¿qué otra cosa hablé? Creo que de la cancelación y algo así, no me acuerdo, creo que les leí la conclusión en uno de los videos y me gustó muchísimo porque decía como... hombre, sí, algo así. Entonces esto muy interesante porque pues hablaba de su caso, pero además lo relacionaba con otras autoras o... pues obviamente con cómo se recibe a los hombres o no. Entonces no sé, fue muy divertido. Me tomó todo el semestre porque todo el semestre tuvimos que estar leyendo cosas. Y al final creo que saqué 9 o saqué 8. Saqué 9 porque no entregué un trabajo. O sea, entregué todos menos uno que valía 10% y pues me sacó 10 mi maestra y me puso muy feliz porque fue creo que el único ensayo con 10 perfecto. O sea, hace rato les dije que saqué 10 en mi traducción, pero creo que saqué con 9, 8. Pero sí, fue muy divertido. Después de con la área teníamos que tomar traducción, ¿no? 2, traducción, prácticas de traducción 2, teoría de traducción 2. Pero como yo me quedé muy mal por la clase pasada, solo tomé prácticas de traducción. Este semestre fue divertido porque tradujimos... ¿con qué empezamos? Como con unos anuncios publicitarios, luego un manual de zombies, un poema y luego un cuento que era... Dijo la maestra, es un cuento de una oración. Era una oración de 2 cuartillas o algo así. Está muy bonito el cuento. Se los voy a dejar en la pantalla porque no me acuerdo. Pero solo me acuerdo que fue muy divertido traducir porque jugaba con los tiempos. Entonces era como, esto pasó antes de esto, pero esto pasó después de esto. Entonces fue un poco complicado traducirlo, pero fue divertido. Y saqué 9. No me fue tan bien, pero... no me fue mal. Después, en lugar de tomar área traducción, tomé área de investigación. Así que metí como metodología de investigación, pero no de investigación, de crítica. La cosa es que aprendimos algunas... ¿cómo se dirá? Como aprendimos sobre el estructuralismo, el formalismo ruso, la semiótica. Y al final leímos a Saramago lo de la muerte. Y fue muy divertido, fue muy relajada esa clase, aprendí mucho, aunque ahorita parece que no me acuerdo, lo tengo todo claro si vuelvo a ver mi libreta. Solo ahorita estoy como bloqueada de que tampoco fue mi materia favorita, pero siento que sí aprendí mucho, entonces fue muy divertido. Después, los 3 seminarios de literatura. Este semestre que tomé gótico del siglo XX-XXI. Tomé modelos de autoría femenina del siglo XIX, pero ahora incluía también Estados Unidos. Y tomé el seminario de las hermanas Bronte y su legado. Ok, primero vamos a hablar del seminario de las hermanas Bronte. En este seminario leímos Jane Eyre, Wuthering Heights y otras lecturas que nos ayudaban a complementar estas dos. La verdad es que no acabé ninguna de las dos, son libros muy, muy largos y con todo lo que tenía que leer de las demás materias, llegué a un porcentaje considerable. Me acuerdo que la primera lectura, por ejemplo, fue Barba Azul. Leí sobre The Woman in Black, también leí aquí. Expuse sobre eso, ya le había olvidado por qué, no sé. Pero bueno, tuvimos muchas lecturas que se relacionaban con las Bronte, o sea, como para entender como antecedentes y después un poco cómo influyeron las Bronte en otras
novelas. La verdad estuvo muy divertido. Sé que mi trabajo final fue sobre las aves, el uso de las aves en Wuthering Heights y Jane Eyre, creo, en las dos. Sí, no sé por qué, de pronto recuerdo muy bien unos trabajos, otros trabajos digo como quién sabe qué escribí. Pero sí, fue muy divertido, tanto que la maestra me puso 10 y me dijo que podría ser un tema de titulación. Y yo, si no quisiera traducir, definitivamente lo haría, pero me llama más la atención traducir. Entonces sí, era más o menos como se usan las imágenes de aves, cómo mencionan de pronto como esta ave pasó esto y esta ave estaba ahí, y se relaciona con la historia, la escena que está sucediendo en la novela. Después tomé Modelo de Soltería Familiar del siglo XIX, y aquí pues ya venían más mujeres, y no solo del romanticismo, sino que también como de la segunda mitad, ya casi siglo XX. Y de aquí lo más rescatable fue que mi exposición fue de... se me olvidó su nombre. Harriet Jacobs. Harriet Jacobs fue una esclava negra, creo que de finales del siglo XIX, y después escribió un libro de pues sus memorias. Se llamaba Incidentes en la vida de una esclava. Incidents in the Life of a Slave Girl. Es muy fuerte leer este libro porque pues es real. Entonces también fue difícil analizarlo porque siento que todas estábamos acostumbradas a analizar ficción. Pero cuando lees unas memorias es como, pues es diferente, o sea, es diferente estar leyendo que esto les pasaba a las mujeres, porque esto les pasaba a las mujeres esclavas y esto le pasaba a los hombres esclavos, o sea, sí era diferente. Una de las peores cosas, creo que aparte de abusar de las mujeres, es que les quitaban a sus hijos y los vendían. Y si la esclava decía como es que el papá de este niño es el amo tal, entonces el castigo era para las esclavas, o sea... horrible. Si quieren saber cómo era y quieren llorar, pueden leerlo, porque de verdad creo que lloré varias veces leyéndolo. Y lo peor es que digamos que el abuso no es tan obvio, o sea, no es lo peor eso, sino que se da a entender. O sea, Harriet Jacobs nunca aceptó haber sido abusada, pero decía como el amo venía a verme, el amo me recordaba que él tenía el poder, yo lloraba, o sea, como que decía estas cosas que siento que una si piensa un poco en el contexto y en que te está diciendo, saben, como esta otra mujer fue abusada, pero nunca dijo yo lo fui, sino que decía como él venía a demostrarme que él tenía el poder. Más o menos tú entiendes eso, ¿no? Entonces en algún punto cuenta como para evitar que su amo siguiera, no sé cómo decirlo en español, en inglés creo que le dicen master, no sé si se dice amo o si está mal, perdón, pero la manera en que pues el dueño, patrón, lo que sea, para que dejara de molestarla a ella se tuvo que casar con otro señor. Y entonces me acuerdo que la maestra dijo que bien, que pudo elegir, y yo, si la otra opción, o sea, si es ser abusada o no ser abusada, realmente no estás eligiendo, ¿sabes? O sea, porque no es como que simplemente elijo no ser abusada, fin, sino que me tengo que casar con este señor que me estuvo además diciendo que yo era hermosa desde que tenía 5 años y que como que se ganó o sea, que le hizo grooming para que este otro no me abuse, pues prefiero irme con él. O sea, como que no estás decidiendo realmente. Entonces yo me quedé como así en la clase cuando dijo como que bueno que decidió, y todas como sí, claro, y yo. Porque además, miren, en mi último video se enojaron porque critiqué que la hegemonía es blanca, bonita, flaca. Y me dijeron como ve a terapia, pero es que amigas, así no funciona la vida, que yo me ame no quiere decir que de pronto todo el mundo me va a dejar de oprimir. O sea, como que ya no voy a sufrir opresión por ser morena, gorda, etcétera, ¿sabes? Entonces es diferente el lugar en el que estamos paradas. Y sí, las mujeres blancas tienen privilegios, al final seguimos todas siendo mujeres, pero hay unos privilegios. Entonces, muchas de mis compañeras, pues obviamente estudian una carrera artística o de letras, de humanidades, de arte, siempre requiere un privilegio. Entonces muchas de mis compañeras son blancas, con apellidos incluso hasta raros. Entonces era muy raro estar en esa clase escuchando que todas decían como claro, ella decidió, claro, qué bueno, y yo... Digamos que de cierta manera, esto es mi opinión polémica, pero de cierta manera me sentí alivianada de saber que aunque mis ancestros ejercían violencia misógina sobre mis ancestras, al final del día no había gente blanca que tuviera esclavos. O sea, como que sé que mis abuelas, bisabuelas
tatarabuelas, lo que sea, siempre hemos sido pobres y no saben, como que no hay manera de que tuviéramos, o sea, como el poder de violentar a otras personas de esa manera. Pero bueno, ya me fui muy lejos, pero justo, o sea, como que además siento que no se tomaron en serio este texto justo por ser las memorias de, además escritas por una esclava, que dicen como cómo se veía, o sea, no mis compañeras o lo que sea, sino que en general la gente se cuestiona, ¿no? Como ella sabía escribir, cómo escribió, cómo redactó si era esclava. Y según yo, su hija le ayudó, pero además tuvieron una editora blanca. Entonces creen que además esta editora pudo haber escrito cosas y pudo haber añadido, quitado, etcétera, ¿saben? Entonces sí pasó por la mano de esta editora blanca, pero también porque se usa eso para desprestigiar a esta autora. Entonces siento que como que no la tomamos en serio en general en clase. Pero bueno, al final mi trabajo fue de cómo sí había abuso en ese libro y como muchas teóricas lo respaldaban con el contexto histórico de Estados Unidos en ese momento, con cierto uso de figuras retóricas que usó la autora, etc. Entonces me gustó mucho, pero sí me pasé porque al inicio algunos pensaron que este libro no tiene abuso o creeremos esto, pero no es así. Entonces espero que mi maestro no lo haya tomado personal. A veces me paso, a veces cuando estoy escribiendo finales me tengo que enojar y sentir algo para poder escribirlos bien y rápido. Pero bueno, saqué final 8. Sí, en el de Las Brontes saqué 10 y en el de Gótico saqué 7. No recuerdo, ya recordé. Ay, no, es que, miren, en esta materia vimos textos del siglo XX y XXI góticos y fue más divertido porque eran más cortos. El semestre pasado, pues al ser de antes del siglo XIX, del XIX, pues eran textos larguísimos y no los leíamos completos. O sea, sí leímos Drácula, creo, y libros por el estilo, pero pues son grandes. Entonces este semestre eran cuentitos y estuvo más divertido por eso. Mi ensayo parcial lo hice sobre un cuentito de un vampiro. Entonces estuvo divertido, pero como lo dejé para el final, o sea, lo escribí en un día, la verdad es que todo iba bien como hasta las 11, pero luego tuve un pequeñito problema. Entonces me puse a llorar por horas por ese problema. Y como a las 7 ya me calmé y dije, tengo que regresar a escribir este texto. Y me destruyeron. O sea, entre una cosa mal escrita y me destruyeron, saqué como 7. Y les pedí permiso de volver a entregarlo porque sepan esto, o sea, siempre agoten todos sus recursos. Pregunten si pueden volver a entregarlo, pregunten si tienen que entregar algo extra, si es que les importa la calificación. La verdad, yo pensé que me iba a ir de intercambio todavía, aún no sabía los resultados, entonces quería mantener un buen promedio y así, ¿no? Y no reprobar o algo por el estilo. Entonces pedí escribirlo de nuevo y subí como de 7.2 a 7.8. Pero bueno, entonces siento que un poco la maestra se quedó como con la impresión de que escribía mal. Y mi trabajo final fue sobre un cuento horrible que leímos como de 2 cuartillas. ¿Cómo se llama? Bruja, quizá. Desde lo gótico se puede justificar lo sexual, pero yo argumenté que no puedes hablar de la sexualidad de las lesbianas de la misma manera que la hetera o la gay. O sea, como ya estamos permeadas por una lesbomisoginia, lesbofobia, donde muchas veces se les ve a las lesbianas como solo objetos sexuales, como a las mujeres, pero saben, como cuando en un bar un hombre dice como, a ver, bésense. Y cuando se salen como de la hegemonía, o sea, como del estándar de lo bonito, entonces simplemente son detestables. Entonces, ustedes me entienden. Entonces yo argumentaba que este texto no podía ser como tan transgressive como la maestra y otros críticos sugerían. O sea, porque decían como este texto es lo mejor del mundo, o sea, con lo gótico rompe todo y transgrede y habla de las lesbianas y así, y yo dije como, no, claro que no, es súper misógino y lesbofóbico, o sea, sexualizar a las lesbianas es como lo de siempre. Entonces, mi ensayo estaba muy bonito. Según yo recuerdo que le encontré un artículo que decía que en los 80s, 70s, un poco como que la libertad sexual de las lesbianas sí era, pues, transgressive, o sea, como que sí era chida, porque venían de un periodo donde si ellas querían besarse o lo que fuera, las veían como enfermas. Entonces, en el siglo XXI, en el 2022, ya no vemos así. O sea, sí hay una parte obviamente que dice como que están como enfermas, necesitan terapia o pueden hacer mil cosas, pero también hay una gran parte que la sexualiza. O sea, en las páginas hay
pestañas sobre lesbianas. Entonces no es lo mismo, ¿saben? O sea, si este cuento fuera de los 80s diríamos como, claro, por su contexto igual y sí súper chido porque es sexual, pero pues como que no se hablaba de esta manera. Pero en el siglo XXI no funciona así, entonces no podemos pensarlo de esta manera porque además fue escrito en el 2015 o algo por el estilo, o sea, fue apenitas, o sea, no es lo mismo. Entonces yo critiqué mucho como en realidad solo estaba reforzando un estereotipo de ser súper sexuales. Lo comparé, creo, o no lo comparé, eso lo soñé, creo que lo soñé, pero mis compañeras sí lo hicieron, de compararlo con otro cuento que leímos el año pasado, como hace 2 semestres, que era el cuento de la rosa. Creo que les hablé de este en mi último video, de este tipo, que es La Bella y la Bestia recontado como 2 mujeres. Entonces al final es muy bonito porque dice como la gente dirá que fue una bella y una bestia, 2 bellas o 2 bestias, o sea, las 2 terminan juntas y dice que la gente dirá que a lo mejor son 2 bestias, o sea, saben, muy bonito. Entonces creo que no lo comparé con eso, solo lo comparé en mi cerebro. La cosa es que al final a lo que quería llegar es que la maestra me dijo que no, que ella cree que no es así. Es que, a ver, vea, vamos a buscar el correo. Siento que a veces tú puedes estar de acuerdo o no con tu maestra o no, o con tu alumna, pero se me durmió la pierna. En mi final, en el ensayo de mitad del semestre, saqué 7.2 y luego subí a 7.8. Y este estaba mejor escrito. Lo escribí con muchos días de anticipación. Lo revisé. Dice, estoy de acuerdo con que hay textos góticos que podrían contener elementos que como que reproducen, o sea, como que replican lo que ya conocemos, ¿no? La ideología. Pero no creo que este cuento sea así. Y no creo que pues la sexualidad reduzca a las lesbianas solo como eso. Porque creo que el personaje cambia de diferentes maneras y es una historia muy, muy corta. Y a muchos elementos que podrían ser explorados. 7. O sea, siento que simplemente no estuvo de acuerdo conmigo. La verdad, yo la TKM, la maestra, y también hasta me gustaría que estuviera en mi grupo de sinodales. No es contra ella, pero me pareció que en este caso como que tal vez fue un más, no estoy de acuerdo con tu crítica, que hiciste un mal trabajo. Pero no lo sé. También si releo mi trabajo digo como no se entiende todo lo que quiera decir, tal vez no lo expliqué bien, porque luego pasa eso, ¿no? Que tienes como la idea aquí bien chida, pero cuando la escribes no sale tan bien. O sea, como que si soy una persona que no ha leído el texto y que simplemente no pensé como tú, tal vez no le entienda y no me llegues a convencer. Entonces esa es una de las dificultades de los ensayos, como que tienes que convencer a tu lector de lo que estás diciendo. No en un sentido de vas a pensar lo mismo que yo, pero vas a entender por qué lo digo. O sea, al final podrías decir, yo creo que más bien eso significa otra cosa, pero entiendo por qué lo dices, entiendo tu análisis. Pero bueno, esta fue la última materia y hablamos de todas las demás. Pues es un video muy largo, yo creo que va a durar 1 hora o algo así. Me disculpo por eso, pero también espero que les haya sido divertido escuchar que se hacen letras inglesas. Y pues básicamente lees mucho y escribes más. Analizas, reflexionas y lloras. Pero muy divertido. Ven, todo este año tomé materias de mujeres. Por eso me fue muy difícil inscribir mi último año con seminarios que no me interesaban realmente. Entonces sí, ya les contaré el próximo año cómo me fue y qué hago, porque también estoy pensando si debería meter extras para no atrasarme tanto, si el siguiente semestre meto todas mis materias completas, no sé aún qué va a pasar. Tal vez a lo mejor también como que deje una materia este semestre si es que no puedo. Pero pues ya veremos y acompáñenme porque pues todavía falta, no creo que este sea mi último año, pero espero que hagamos el show de la graduación y todo eso, pero ya veremos. Les TKM y nos vemos en el siguiente video, y para un video como este pues nos vemos el año que sigue, a ver qué pasó, a ver cómo me fue. Pues nada, nos vemos en el siguiente video.